habíamos establecido de que la cadena respiratoria me permite establecer la cadena respiratoria un gradiente, un flujo de electrones, un gradiente electrónico, en el cual yo tengo como producto final que se forma agua con el aceptor del oxígeno. El oxígeno acepta protones y electrones y me da como producto final agua. Ese proceso de oxidación y reducción a lo largo de la cadena respiratoria se acopla a un proceso que se conoce fosforilación oxidativa. Esta fosforilación oxidativa no es más que la generación de moléculas de ATP a expensa del ADP con el fósforo gracias a la energía suministrada por una translocación de protones. Habíamos dicho de que existían tres teorías a través de las cuales se trataba de justificar el hecho de que la fosforilación oxidativa o el hecho de que haya energía asociada a ese proceso y que me permita generar una molécula altamente energética era bastante controversial. Se dieron tres hipótesis, la que actualmente está validada y le ha valido el premio Nobel al investigador es la teoría quimiosmótica. ¿Qué decía la teoría quimiosmótica? Ya lo expliqué, pero de todas formas. La teoría quimiosmótica, de la manera más sencilla, explica que a medida que van saltando los protones y los electrones, a través de todo este complejo, estos protones que saltan o son traslocados hacia el espacio intermembrana, no pueden quedarse en ese espacio porque el incremento de protones me llevaría a una disminución de pH. Además que se genera un potencial electroquímico debido a una gran acumulación de protones. Para eso tienen que retornar y buscan un camino alterno. Y el camino alterno justamente es a través de unas espículas, pero recordando que el protón viene altamente excitado o cargado energéticamente porque ha sufrido una traslocación a través de un flujo de electrones o corriente eléctrica. El flujo de electrones se mide en voltios. Entonces viene cargado, excitado desde la jerga química y atraviesa ese canal proteico que me mueve, justamente me mueve un sistema de rotor que hace posible de que ahí se genere la energía necesaria para que se active una enzima ATPasa que me permite que el ADP se una con el fósforo y me forme el ATP. Por eso que aquí habla transporte de electrones asociado al ATP o síntesis de ATP. ¿Cómo es ese sistema de rotor? No vamos a entrar en grandes detalles porque en realidad es bastante complejo desde el punto de vista físico-químico manejar todas las energías y hay que tener en claro muchos conceptos desde ese punto de vista. Simplemente fijarse de que este sistema es el que me permite obtener la síntesis de ATP. Me habla de que existe una porción F1 que viene a ser un dominio F0 o dominio F1 y dominio F0. En el dominio F1 se encuentran pequeños sitios, le llaman catalítico, que es el que va a dar unión a la actividad de la síntesis de ADP con fósforo. Son como los colgajos, si usted quiere ver de una fruta, de una mandarina, muy parecido, que van a tener la capacidad de moverse y rotar a través de un sistema de engranaje que está dado por el dominio F0. Este dominio F0 es una proteína que se encuentra empotrada en la membrana interna de la mitocondria y este dominio F1 se orienta hacia la matriz mitocondrial. En 1964, fíjense que no hace mucho, el hecho de descubrir la ATP sintetasa le valió el premio Nobel a Boyer, otro investigador que dio o apoyó la teoría quimiosmótica, porque la teoría quimiosmótica de alguna manera explicaba el proceso de acoplación o de acoplamiento entre la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. Y bueno, aquí exactamente lo mismo, simplemente que me dice BF1, una proteína periférica de la membrana, todo lo que viene a ser F0, una proteína integral. Todo esto, en base a eso, sí, si ustedes se fijan, había una teoría, la segunda teoría, la teoría conformacional, que hablaba que existían unas estructuras químicas, unas proteínas que cambiaban su estructura.
de alguna manera, esto es una estructura proteica. Sin embargo, por sí solas no hacen nada mientras no se acople la cadena respiratoria o entre el protón cargado con la energía necesaria para provocar esa rotación. Si ustedes se dan cuenta, eso es lo que muestra. En el momento que ingresa el protón activado, provoca ese movimiento o esa rotación que me va a permitir la activación de la ATPasa y me va a permitir la síntesis del ATP. Entonces aquí me muestran en la manera a través de la cual los protones ingresan por el canal, se activa todo este sistema. Aquí está la parte catalítica, donde el ADP se une con el ATP, con el fósforo y me da ATP a través de la ATPasa. Muy bien, esto visto de otra manera, la cadena respiratoria nuevamente trasloca protones al espacio intermembrana, estos protones retornan a través de ese canal, activan a la enzima y se forma ATP. ¿Qué enzima? La ATP sintetasa. Eso es de la manera más sencilla a través de la cual se le puede tratar de hacer llegar a ustedes el hecho de cómo puede ser que una simple migración de protones me sintetice una molécula altamente energética. Por eso dicen ADP y fósforo ingresan en un estado A, dice un estado donde adquiere una configuración laxa con energía cero y da lugar a la formación de ATP. Este ATP, dice, vuelve otra vez posteriormente, se vuelve a la posición que me está diciendo que va rotando, activa, se forma el ATP y retorna a su posición original. Por cada vuelta, dice, completa que da, se genera 3 moléculas de ATP. Y aquí lo único que hace es mostrarme cómo va girando ese sistema y me va formando las moléculas de ATP. Le sacaron microfotografías, a esto se refiere. Sin entrar en muchos detalles, fíjense, miren que se habla hasta de eh, el ángulo que puede existir. Se ha estudiado mucho a esto para que valga el premio Nobel, no es cualquier, pero lamentablemente, y aquí viene lo lamentable, existen muchos vacíos todavía, cuyos físico-químicos no están del todo conforme con esta teoría. Bueno, exactamente lo mismo. Ven cómo va saltando, los protones activan, forman ATP, eso simplemente diferente forma. Ahora, algo que hay que recordar es que por cada, por cada NAT hidrogenado equivalente reductor que entre a la cadena respiratoria, es capaz de generar 2.5 moléculas de ATP y por cada FAD hidrogenado o equivalente reductor que entre a la cadena respiratoria, 1.5. Pero como no existen medias partículas, medias moléculas, se dice que cada NAT 3 ATP y cada FAT 2 ATP, lo cual de alguna manera me genera la energía suficiente, me va generando la energía suficiente. Y aquí tienen lo dicho anteriormente, la ATP sintetasa requiere la translocación de 3 protones por cada ATP que produce, de tal manera que el rendimiento neto va a 4 transportadores por cada ATP sintetizado y me lleva a 2.5, esa fue la manera como le sacaron los cálculos, pero actualmente se dice 3 y 2. Inhibidores de la fosforilación oxidativa. Así como vimos que la cadena transportadora se puede inhibir a través de sus complejos, cuando nosotros hablamos de inhibidores de la fosforilación oxidativa, entramos también a procesos en los cuales la inhibición de esto se puede dar por múltiples factores. Puede hacer que se pare la cadena respiratoria o puede hacer que se utilicen desacopladores de la cadena respiratoria o desacopladores, quiere decir que en vez de que el protón retorne por la pequeña espícula o el pequeño canal proteico, el desacoplador abre otra puerta paralela a lo largo de toda, pero en el cual no se encuentra la ATPasa, no se encuentra ese sistema. Entonces el protón, la célula restablece el equilibrio dentro de la mitocondria, pero resulta que no hay generación de ATP. A eso se llaman desacopladores. Entonces, ¿cuáles son algunos de esos inhibidores de la fosforilación oxidativa? El 2,3 de nitrofenol dice que transfiere protones desde el lado externo de la matriz hacia la mitocondria, anulando ese gradiente de protones creado por
lo que viene a ser la cadena respiratoria. Es decir, de nada sirve la cantidad de protones, funciona, pero le abre un canal alterno. La valinomicina nigeriana entorpece la fosforilación acoplada al ingreso de protones, es decir, ya no me permite, no me va a permitir el ingreso de estos protones a través del canal, muy diferente de este caso. Y la oligomicina, que es otro que se une a una de las porciones o dominio, que era dominio F0 y dominio F1, justamente se une donde se encuentran las ATPasa e impide la síntesis de ATP. ¿Cómo se controla? ¿Cómo puedo controlar la fosforilación oxidativa? Obviamente que uno de los grandes procesos es el sustrato. Si yo no tengo ADP y fósforo, yo nunca voy a poder sintetizar ATP. Además, ¿qué otros son los factores? El oxígeno. ¿Por qué el oxígeno? Porque el oxígeno mueve la cadena respiratoria. Si separa el oxígeno, separa la cadena respiratoria, no hay protones, por lo tanto no hay ATP. Y obviamente que los equivalentes o las coenzimas ayudadoras de las enzimas de deshidrogenasa, NAD y FAT. Entonces, cuando faltan estas, se limita la síntesis de ATP. Entonces, bueno recordar que estos son los factores que regulan, que me van a regular la fosforilación oxidativa. Tienen una actividad muy particular. Bueno, aquí miren lo mismo, dicho de otra manera. Los hidratos de carbono ingresan al ciclo de Krebs, el ciclo de Krebs mediante diferentes procesos, y aquí también se liberan equivalentes reductores, los equivalentes reductores caen a la cadena respiratoria, la cadena respiratoria se acopla a la fosforilación oxidativa. Entonces, justamente lo que nosotros hemos visto, cadena respiratoria, estamos terminando de ver fosforilación oxidativa, y de ahí entramos a esta parte que es metabolismo de hidrato de carbono, ciclo de Krebs, y cerramos todo esto, es como si fuera un resumen del tercer parcial. Entonces, la fosforilación oxidativa, nuevamente, permite la síntesis de ATP por transferencia de electrones al oxígeno, utilizan la energía liberada de la cadena respiratoria. Muy bien, ahí está lo mismo, hasta el cansancio, la membrana interna que ya la vimos, todo esto ya lo vimos. Esto no tiene inhibidores de la fosforilación oxidativa, nuevamente. Aquí lo que les mencionaba, los desacoplantes son agentes que no bloquean el flujo de electrones en la cadena transportadora de electrones, pero sí disocian a este en el proceso de fosforilación. Ahí tenemos nuevamente cuáles son la 2-dinitrofenol, la nigericina, la valinomicina y la oligomicina y sus respectivas actividades. Nuevamente, ¿cuál es el control respiratorio? ADP, fósforo, oxígeno y las coenzimas NAT y FAT. Cuando no hay ATP, la respiración se detiene. Por lo tanto, no hay oxígeno. Si no hay oxígeno, no hay cadena respiratoria. Si no hay cadena respiratoria, no hay energía. De ahí la importancia de que se dicen que los seres vivos son organismos aeróbicos. Se habla de algo muy particular. Se dice que en los recién nacidos, por ejemplo, que duermen bastante, en los animales se realizan periodos de hibernación. En estos periodos, dice, las mitocondrias de este tejido no realizan la fosforilación oxidativa, es decir, no generan. Tienen una proteína más bien llamada termogenina, que es la desacopladora de la fosforilación oxidativa. Reduce la producción de ATP, pero aumenta la cantidad de energía que se disipa como calor. Es por eso que cuando se hablan de que los osos polares están invernando, por ejemplo, ¿cómo pueden estar tanto tiempo? Dicen, y sin consumir ningún tipo de alimentos, etcétera. Consumen lo necesario, llegan al proceso de invernación, y ¿qué es lo que sucede? Ellos duermen, y durante eso lo único que hacen es mantener la temperatura corporal. Gasto energético no tienen, por lo tanto esta proteína para esa actividad sirve para mantener la temperatura corporal. Eso se conoce como la famosa grasa parda. Habíamos visto también los radicales libres, si ustedes se recuerdan anteriormente, esto simplemente para reforzar, peróxido de hidrógeno conocido como agua oxigenada, radicales libres o peróxido hidróxilo, estos causantes o
de múltiples actividades dañinas dentro de la célula. Nuestro organismo se defiende, tiene para defenderse de esas estructuras. ¿Qué viene a ser un radical libre? Un átomo, etcétera, que ha ganado un electrón de más. Si yo digo un radical libre, el superóxido de oxígeno, es el oxígeno molecular, oxígeno 2 más un puntito arriba, si quieren verlo así. Son los superóxidos. Esos han sido responsables de muchas, hoy en día se habla de muchas patologías. Dice, producen, por ejemplo, ruptura de ADN y modificaciones químicas en las bases nitrogenadas, afectan la actividad de las enzimas, atacan ácidos grasos insaturados de diferentes lípidos. Y estos son algunas de las cosas en las cuales está relacionado los radicales libres. Y si ustedes entran y hacen una lectura, buscan en internet, van a encontrar, porque la industria farmacéutica se ha encargado justamente de hacer las investigaciones para crear los famosos antioxidantes, sobre los cuales obviamente se potencian estas industrias farmacéuticas. Pero nuestro cuerpo se defiende, se tiene que defender a lo largo de su vida. Para eso, ¿qué tiene? Los aniones superóxidos son eliminados gracias a la enzima superóxido dismutasa. Es decir, ¿esto existe en nuestro cuerpo? Sí, porque si usted me dice, sí, pero es que yo no consumo antioxidantes, propiamente dichos, digamos, como tal, es necesario que los consuma. Mi cuerpo no se puede defender contra los radicales libres, sí, sí se defiende. Aquí estamos viendo. La enzima catalasa, por ejemplo, la enzima catalasa que ustedes la han visto en bacteriología, hay bacterias, por ejemplo, que son catalasa positiva. ¿Qué es lo que tienen? ¿Qué actividad tiene esta enzima? Agarra el peróxido de hidrógeno y lo parte en oxígeno más agua. Es por eso si una herida o una pequeña lesión en tejido de piel está infectado o tiene la presencia de bacterias catalasa positiva, usted le agrega eh, agua oxigenada y ve que esta empieza a burbujear. Simplemente le está diciendo que hay ahí bacterias catalasa positivas. Claro que si no burbujea no quiere decir también que no hay, porque hay las bacterias catalasa o sea, catalasas negativas. La enzima glutatión peroxidasa. Esta cataliza la reducción de hidroxiperóxidos y peróxidos de hidrógeno en reacciones en las que participa el glutatión. Si ustedes se recuerdan, el glutatión es un tripéptido muy presente en lo que viene a ser los glóbulos rojos. ¿Por qué en los glóbulos rojos? Lo que pasa es que nuestros glóbulos rojos solamente viven 120 días porque cargan con esa molécula altamente reactiva, que es el oxígeno, y capaz de generar radicales libres. Entonces, los radicales libres, como le digo, causan daño celular. Entonces, nuestro cuerpo se trata de defender. ¿Qué hacen los glóbulos rojos para participar o eliminar esos procesos que lo van matando en un lapso de 120 días? Lo tienen al glutatión. Este glutatión tiene esa capacidad de neutralizar los radicales libres producto de su propia actividad del glóbulo rojo, que es transportar el oxígeno. La fosforilación a nivel de sustrato no la voy a tocar aquí, la vamos a tocar más adelante, pero tiene que ver con la generación de moléculas de ATP independiente de la cadena respiratoria. Es decir, yo genero moléculas de ATP independiente totalmente de la cadena respiratoria. Muy bien, esto no, y listo. Terminamos. Terminé con este tema, empiezo con lo que viene a ser metabolismo. Entonces, para recapitular, ¿qué tengo que estudiar de esta unidad que hemos visto? Las generalidades de oxidaciones biológicas. ¿Qué es oxidación? ¿Qué es reducción? ¿Qué es bioenergética? ¿Qué son reacciones exergónicas? ¿Qué son reacciones endergónicas? Toda esa primera parte que hemos tocado. De ahí empezamos a ver la cadena respiratoria, utilizando obviamente los conocimientos de oxidaciones biológicas. De ahí de la cadena respiratoria hemos pasado a la fosforilación oxidativa. ¿Para qué? Para tratar de entender aquellos procesos a través de los cuales se genera ATP acoplado a esta cadena respiratoria. En cada uno de ellos hemos visto las inhibiciones. Y listo, no es más. No se preocupen de entrar en los detalles muy finos de la parte físico-química. ¿Qué energía está asociado al movimiento o al rotor de cada una de esas fases? No lo vamos a ver. Para eso necesitarían ustedes un conocimiento más profundo de físico-química, que no tiene sentido para su futura formación profesional. Basta que por lo menos sepan qué son estos procesos, para qué sirven y cuál es su fundamento bioquímico. Todo lo que hemos visto, lo más sencillo. Muy bien, termino con esto y ahora me voy. Uy,
Wow. Sí, Hola. doctora, está Ya, compartiendo. gracias a Dios, dije, me salí. Ahí se mueve imagen, Sí, ¿sí? doctora. Sí, Ay, doctora. bien, perfecto, perfecto. Bueno, terminamos con esa unidad, entonces vamos a metabolismo, a las generalidades de metabolismo, de ahí entramos a metabolismo de hidrato de carbono hasta donde lleguemos, ya saben, nuestro examen de laboratorio ya quedamos para el lunes 1 de febrero, el tercer parcial para el 9 de febrero, el final para el 17 de febrero y de ahí fijamos fecha de recuperación con los que se vayan a quedar a recuperar para que hasta la primera semana, creo que es hasta el 8 que introducimos nota, entonces ya quedarían libres de la asignatura. Muy bien, generalidades de metabolismo. A ver, nosotros hemos dicho que la primera parte que hemos estudiado es la bioquímica estática, ahora estamos en la bioquímica dinámica. La bioquímica dinámica involucra las transformaciones de las estructuras o de las biomoléculas o de los componentes de la materia viva. Estas transformaciones se dan mediante un conjunto de reacciones químicas que se conocen como metabolismo. Entonces, ¿qué es el metabolismo? Es simplemente ese conjunto de reacciones que pueden ser varias, no necesariamente una, dos, tres, son varias reacciones que me permiten de alguna manera obtener un compuesto o degradar un compuesto. Mucha bibliografía, como el Antonio Blanco, lo llama metabolismo intermedio. Entonces, este metabolismo intermedio, ¿cuáles son sus finalidades? Obtener energía mediante la degradación de un sustrato grande a uno pequeño. O, en su defecto, sintetizar un compuesto, ir de uno pequeño a uno grande. Entonces, esa es una de las funcionalidades, una de la importancia del metabolismo dentro de la materia viva. Cada reacción que se produce en nuestro cuerpo tiene un objetivo, una razón o un porqué, sin contar que puede existir una secuenciación de reacciones, donde yo parto de un determinado sustrato, ese se convierte en producto, de ahí mediante secuencia ese producto se convierte en un sustrato para una segunda reacción y así sucesivamente. De este modo, dice, se crean las diferentes vías metabólicas que me van a llevar a un proceso continuo de reacción. Existen o se hablan de vías metabólicas catabólicas, que son las de degradación, que desde el punto de vista bioenergético es liberación de energía, y las de síntesis o anabolismo, desde el punto de vista bioenergético, se llaman o son aquellas que necesitan energía endergónica. Entonces, las catabólicas son exergónicas, liberan energía, y las anabólicas o de síntesis son endergónicas, necesitan energía. Obviamente que todas estas vías son catalizadas por un proceso de enzimas. Un proceso de enzima que es una secuenciación para llegar de un sustrato inicial a un producto final. Entonces, las vías metabólicas son como un mapa, una dirección. Yo le explicaba al otro grupo y le decía, es como cuando usted da la dirección de su casa y suponiendo que su compañero va a ir en micro, entonces usted le indica, le dice, vamos a hacer un grupo de trabajo en la casa y él le dice, bueno, yo voy a estar en la universidad, ¿qué línea tomo? ¿Hasta dónde llego? ¿Qué es lo que hago? ¿Dónde me bajo? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y para usted es importante que el compañero llegue porque está llevando todos los libros, porque se fue a la biblioteca y está sacando todos los libros para hacer su trabajo de investigación. Muy bien. Entonces ustedes le hacen un croquis de su casa. Quedaron a reunirse en su casa, pero resulta que a usted no lo dejan salir. Muy bien, entonces hace un croquis. Ese croquis pues tendrá un inicio, usted le va a marcar, esta es la puerta de la Universidad de la Bush, le va a marcar, ahí va a tomar el micro. ¿Qué micro? Tiene que indicarle. ¿Cuál? Porque pasan cualquiera y se puede subir a cualquiera, no, le indica. Y le va haciendo el recorrido y le va indicando, no todo el recorrido, le indica los lugares más sobresalientes. Y le dirá, no sé, llega hasta el segundo anillo, el micro va a torcer a la derecha, y va a llegar hasta más allá de un surtidor, sobre el segundo anillo, de ahí va a torcer a la izquierda, el surtidor se llama tanto. ¿Qué le está indicando? Le está dando puntos en las cuales él vaya yendo y vaya mirando y vaya diciendo, aquí es el surtidor, todavía falta.
porque usted le va a decir, llegáis al surtidor y todavía tenés unos 15 minutos más todavía en el micro, porque va a voltear, va a dar unas vueltas. Muy bien, entonces, hasta que finalmente le indica, aquí te vas a bajar. Listo, a media cuadra está mi casa. Mi casa es tal, 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 tal. Entonces le ha dado puntos claves a lo largo del recorrido. Le habló de un inicio, le habló de un inicio, le habló de un final y le habló de puntos claves. Muy bien, puede ser que esta vía sea en un solo sentido. Que le diga, bueno, muy bien, llegaron a su casa, todo. Y ahora ya terminaron el trabajo y dice, muy bien, ¿y ahora cómo hago? ¿Me voy en el mismo micro que pasa? No. Tenés que buscarte detrás 2 cuadras para el otro lado, porque además está yendo otro lado o quiere ir al mismo lugar porque vive cerca de los módulos, pero la dirección de ese micro iba en un solo sentido, no era iba y vuelta. Entonces va a tener que dar otra vía alterna. Bueno, exactamente así sucede en las vías metabólicas de nuestro cuerpo. Yo puedo tener series de mapas o de vías que me van a dar una idea de cómo es la vía metabólica. Entonces partamos de la secuencia lineal de reacciones. La secuencia lineal de reacciones parte de un sustrato inicial a un producto final, a través de la cual hay una secuencia de enzimas. Fíjense, estas son las enzimas. Los compuestos B, C, D y E son o se conocen como metabolitos intermediarios o productos intermediarios, que se convierten, obviamente, entre A y B. B es el producto, pero este producto después se convierte en sustrato para generar C y así sucesivamente. Algo que hay que aclarar es la línea recta que va en un solo sentido. ¿Qué me está diciendo? Que yo no puedo volver por este camino para atrás. Si yo veo una vía metabólica así, yo digo, no, yo puedo obtener, me voy a inventar. Usted dirá, ah, no, hay una que no es, que es netamente irreversible. Cuando el piruvato se convierte en acetilcoenzima A, por ejemplo. El piruvato es el sustrato y la acetilcoenzima A es el producto. Si yo quiero convertir acetilcoenzima A en piruvato, no puedo. Pero el piruvato sí lo puedo convertir en acetilcoenzima A. Fíjense ustedes que esa es la entrada, la puerta de entrada al ciclo de Krebs. Entonces, es netamente irreversible. Cuando las líneas van así, son irreversibles. No hay vuelta para atrás. ¿Existen? Claro que sí, hemos visto un ejemplo. Hay otras que son secuencias ramificadas de reacciones. En estas secuencias ramificadas de reacciones se llega a un compuesto intermediario que se llama encrucijada metabólica. ¿Por qué le llaman encrucijada metabólica? Porque a partir de este compuesto yo puedo ir hacia un extremo, ir hacia y generar un determinado producto o ir por otra vía y generar otro producto. Esta encrucijada metabólica es muy conocida y se habla de compuestos que sí, nosotros vamos a llegar y vamos a ver que la acetilcoenzima A no solamente es la puerta de entrada al ciclo de Krebs, se constituye en una encrucijada metabólica, porque a partir de acetilcoenzima A yo puedo sintetizar ácidos grasos, a partir de acetilcoenzima A yo puedo sintetizar cuerpos cetónicos, por lo tanto ese compuesto se convierte en una encrucijada metabólica. Así de sencillo, piruvato se convierte en acetilcoenzima A, acetilcoenzima A puede entrar al ciclo de Krebs, como puede sintetizarme ácidos grasos, como puede generarme otro tipo de compuestos. Entonces, ¿cómo se llama ese compuesto que tiene esa capacidad? Encrucijada metabólica. Muy bien, y aquí fíjense, esta es la encrucijada que me lleva a dos vías alternas, la producción de un producto E, la producción de un producto R. A es el sustrato y estos son los intermediarios, y estos con letras minúsculas que vienen a ser las enzimas correspondientes. Y la enzima que cataliza esta vía no es la misma de esta otra. Fíjense, es una diferente, ligeramente con una ligera variación, pero que me permite la síntesis de compuestos. Así que eso a tenerlo en cuenta. Secuencia de reacciones reversibles. En este caso es diferente. Yo puedo generar productos, yo puedo generar un producto a través de una secuencia reversible. Es decir, yo voy de A a B, de B a C, de C a D y puedo volver por el mismo camino. Sí, claro que sí puedo volver por el mismo camino, porque esta doble flecha me dice que este proceso es reversible. Es bueno que ustedes, si ustedes en este momento dicen, ¿por qué nos está dando esto?
Porque el lenguaje químico, cuando usted agarra el libro de bioquímica y entra a la parte metabólica, no es para que se asuste, no es para que diga, ay, esto no lo entiendo. Es como cuando usted aprende a manejar y le dicen, bueno, tiene que aprenderse las señales de tránsito. Ah, dice las señales de tránsito. Y de repente usted dice, va, ¿para qué? Pues, dice, ¿para qué me aprender las señales de tránsito? De repente usted está manejando, recién está aprendiendo a manejar y dice, a 10 metros, y se ve una casita, como una cosita, como una lomita. Y dice, ¿qué será? ¿A 10 metros qué? ¿Qué es lo que hay a 10 metros? Va, dice, usted le pone el pie, un rompemuelle. Chao, rompió sus muelles, su movilidad, porque usted no sabía. O le ponen un símbolo de cruzado de stop, que era, había una escuela por ahí, o también le colocan el símbolo de escuela. Y usted, como no lo entiende, dice, ¿para qué? No, que si usted maneja esas señales, usted dice, ah, allá dentro de 10 metros dice que hay un rompemuelle. Mejor ni me atrevo a correr porque frego la movilidad. Entonces, así igual son las vías metabólicas. De repente usted ve algo así como está representado aquí y dice, muy bien, esta vía metabólica parte de este sustrato y se convierte en este producto. Pero puede ser a la inversa, que este producto ahora se convierte en sustrato y A se convierte en producto final, porque la reacción es reversible. ¿Quién se lo está diciendo? ¿Quién le está diciendo a usted que esto puede ser un sustrato y puede ser un producto a la vez? Esta doble flecha. Nadie más sin necesidad de leer nada, solamente con mirarlo, el esquema, puede deducir muchas cosas. Reversibilidad dice hasta que encuentran un desvío. ¿Qué sucede? Que yo voy de A a B, de B a C y de repente la reacción se torna irreversible. Es decir, yo no puedo ahora ir de E a D y de D a C. ¿Por qué? Porque la reacción es irreversible. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que se busca? Un camino alterno, un desvío, tal cual, tal cual como usted haría si le dirían, si usted estaría manejando y está saliendo de los módulos de la universidad hacia la Bush y alguien ahí en el camino le dice, no salga por ese lado porque ¿a dónde vas a ir? Al segundo anillo. No, le dice, porque ahí en el surtidor los transportistas están bloqueando. En el segundo anillo a la altura del surtidor, todito ese segundo anillo está bloqueado. ¿Para dónde estabas de ida? Ah, más o menos para la altura de Cenetrop, para ese lado. Ah, bueno, entonces le dice, puedes salir por una vía alterna, por un desvío, por la parte veterinaria, la puerta de veterinaria, y elimina el bloqueo. Y sale por la puerta veterinaria y llega al segundo anillo al ladito de Cenetrop. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Un desvío. Efectivamente, lo mismo sucede cuando nuestro cuerpo se encuentra con unas vías irreversibles. De repente provoca o puede, si se da la circunstancia, si se dan los compuestos, se provoca un desvío. Y si me dicen, ¿y eso se da? Sí, en la vía de la gluconeogénesis. Vamos a ver que cuando la reacción es irreversible, estas generalmente se conocen como barrera energética, es decir, que no se pueden vencer. Para vencerla, hagan de cuenta como una gran montaña. Entonces, para desviarla esa, yo busco ese desvío. Y justamente esos desvíos sí se dan en la gluconeogénesis. Cuando lleguemos ahí lo vamos a ver. Secuencia cíclica. Esto es para cuando veamos el ciclo metabólico, el ciclo de Krebs. Fíjense que el ciclo responde, como su nombre dice, a llegar a un mismo lugar. En este caso, el compuesto A es el iniciador a través de un alimentador de ciclo, que es este S o sustancia alimentadora, que no necesariamente puede ser uno, pueden ser dos, tres, las sustancias alimentadoras del ciclo, pero cada uno de estos compuestos se conocen como metabolitos intermediarios. En este caso, ¿cuál vendría a ser el producto? Lo que vaya saliendo del ciclo. Por eso cuando nosotros llegamos al ciclo de Krebs se les pregunta, ¿cuáles son los productos del ciclo de Krebs? Y usted tiene que saber identificar que todo aquello que sale del ciclo, así como esto, es producto. ¿Cómo se entra al ciclo de Krebs? ¿Cómo es el ingreso? ¿Cuál es la primera reacción? ¿Qué reacciones se dan? ¿Cuáles son los metabolitos intermedios? Muy bien, a eso apunta el ciclo este. Existen casos en los que los ciclos se encuentran condensados a través de un compuesto común o una conexión, pero cada ciclo tiene su propio alimentador, cada ciclo tiene sus propios productos, solamente que un metabolito intermediario es común a ambos ciclos y lo lleva a un engranaje.
No vamos a llegar a ver lamentablemente eso en metabolismo de proteínas, pero créanme que sí existe. Secuencia metabólica escalonada o en cascada. En este caso, miren ustedes, yo voy a partir de un determinado sustrato, se me forma un producto activo. Este producto activo va a tener la capacidad de activar una proenzima o simógeno. ¿Qué era una proenzima o simógeno? Era la enzima que no está activada, que para activarse necesita de una ruptura proteolítica. ¿Se acuerdan? Tripsinógeno. Bueno, ese es un simógeno. En este caso, justamente, este compuesto, este producto, se lo llama producto activo porque hace una ruptura proteolítica y me activa una determinada enzima y me convierte una enzima no activa en enzima activa y así sucesivamente. Esto tampoco nosotros no lo vemos en metabolismo de hidratos de carbono, pero créanme que también existe. Muy bien, entonces ahí han visto un bosquejo general de cómo son los mapas. ¿Cómo sería un mapa metabólico? Entonces, cuando usted ahora este fin de semana decide agarrar su libro y pegar una miradita, mire y diga, a ver en qué parte, dónde llega, aquí hay reacciones reversibles, aquí hay reacciones irreversibles, y acá dice que hay un desvío, a eso se refiere. ¿Cómo se clasifican las vías metabólicas? Las vías metabólicas se clasifican en catabólicas, anabólicas y anfibólicas. Las vías catabólicas son las de degradación o desde el punto de vista bioenergético liberadoras de energía o exergónicas. Estas se las conoce también como reacciones de oxidación, procesos oxidativos y suelen utilizar a coenzimas que son ayudadoras de deshidrogenasas o de enzimas reductasas a los NAD hidrogenados. Los NAD, nicotinamida adenina, no hidrogenado, porque hidrogenado ya es cuando está el proceso. Entonces utilizan a las coenzimas NAD, que después se convierten en equivalentes reductores, ¿no ves? NAD hidrogenado que caen a las cadenas respiratorias, etcétera, etcétera. Las vías anabólicas, sin embargo, conocidas como anabolismo, estas son las de síntesis, que van a partir de una estructura pequeña para generar otra. Desde el punto de vista bioenergético, son endergónicas, necesitan energía para sintetizar ese compuesto. ¿De dónde la obtienen esa energía? De las vías exergónicas. Desde el punto de vista generalmente energético, también se las conoce con carácter reductivo. Si las oxidativas son las catabólicas, las reductivas son las anabólicas. ¿Qué utilizan como ayudadores? Utilizan los NAD fosforilado hidrogenados. ¿Se acuerdan que cuando estábamos en cadena respiratoria decíamos, los NAD fosforilado hidrogenado no me alimentan la cadena respiratoria, me permiten para sintetizar otros compuestos, pero no me sirven para la cadena respiratoria? Este no es, si bien es un equivalente reductor, pero no es un alimentador de la cadena respiratoria. Los alimentadores de la cadena respiratoria son NAD hidrogenado, FAT hidrogenado, FMN hidrogenado, son los más característicos. Las vías anfibólicas. Las vías anfibólicas son aquellas donde confluye una vía de síntesis y una vía de degradación o catabolismo y anabolismo. ¿Dónde lo vemos esto? Esto lo vemos en el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs por naturaleza es una vía anfibólica. En él confluyen procesos oxidativos de degradación de hidrato de carbono, proteínas y lípidos y confluyen procesos de síntesis de compuestos. A partir de uno de esos intermediarios metabólicos del ciclo de Krebs, yo puedo sintetizar, por ejemplo, la protoporfirina, que es el precursor del hemo, que se encuentra o forma parte de la hemoglobina, a partir de uno de los intermediarios. Por eso se dice que el ciclo de Krebs responde a dos, es anfibólica, es procesos oxidativos y procesos degradativos o de reducción, o de anabolismo y de catabolismo. ¿Cómo voy a identificar las vías? En algunos casos es fácil, cuando terminan en lisis se llama ruptura. Ruptura. Por ejemplo, glucogenólisis, ruptura de glucógeno, proteólisis, ruptura de las proteínas, lipólisis, ruptura de ácidos grasos, glucólisis, ruptura de la glucosa. En las vías anabólicas, sin embargo, llevan la terminación o el nombre génesis, gluconeogénesis, no siempre lipogénesis, gluconeogénesis, síntesis de glucosa, glucogénesis, síntesis de glucógeno. Entonces, simplemente es bueno que esto lo sepan, porque a veces con solo mirar el nombre se le pregunta a usted si esta es una vía catabólica, anabólica.
Ya usted va a saber, con la lisis es catabólica, génesis anabólica, o dicho desde el punto de vista bioenergético, catabólica, que viene a ser liberadora de energía o exergónica, y anabólica, generadora o atrapadora de energía endergónica. Las enzimas que participan son todas aquellas que hemos venido estudiando: sinasas, mutasas, isomerasas, sintetasas, carboxilasas, descarboxilasas, y le están diciendo las funciones que pueden tener estas. Son la mayoría de las que vamos a ir viendo a medida de que veamos una vía metabólica, van a ir apareciendo todas estas. Y acordarse que cuando me dicen descarboxilasa es eliminar dióxido de carbono, carboxilasa añadir, sintetasa síntesis de algo. Me dicen glucógeno sintetasa, a síntesis de glucógeno. Muy bien. Ahora, ¿cómo voy a encarar el estudio de la vía? Ya para terminar lo último, ¿cómo voy a encarar? ¿Cómo voy a hacer para estudiar estas vías metabólicas? Lo primero que tiene que hacer es pillarle el objetivo. ¿Para qué voy a sentarme un domingo a estudiar la glucólisis? ¿Cuál es el objetivo de esta vía en mi cuerpo? ¿Para qué me sirve que yo estudie la glucólisis? ¿Para qué me sirve que yo sepa la gluconeogénesis? ¿Para qué la glucogenogénesis o síntesis de glucógeno? Entonces, ¿cuál es el propósito de la vía? Bueno, si estoy en la glucólisis, dirá, la glucólisis le permite a mi cuerpo obtener energía, principalmente, fíjense ustedes, principalmente a mis glóbulos rojos. Ah, dice usted, me permite, y glucólisis para los glóbulos rojos. ¿Cómo es eso? Muy bien. La segunda pregunta, ¿dónde se da? ¿Se da esta vía en todas las células? ¿Serán todas las células o serán solamente células hepáticas o serán solamente alguna célula en especial que se produce? Entonces me dice la glucólisis tiene lugar en todas las células, pero en los hematíes la única vía para producir energía. Ah, dice, de ahí está la importancia. Mis glóbulos rojos que transportan el oxígeno necesitan de energía. ¿De quién la obtienen? De la glucólisis. Ah, muy bien, pero sépanse que la glucólisis que se da en el glóbulo rojo es anaeróbica, no es aeróbica. Miren ustedes, ahí vamos a llegar después. La otra pregunta es, ¿y dónde se produce? Ya sé que son en todas las células, pero la célula tiene membrana nuclear, membrana celular, citoplasmas, organelos, núcleos. ¿Dónde se produce? Ah, muy bien, la vía me dirá, se produce en el citosol celular hasta que se convierte en piruvato. El piruvato después entra a la mitocondria. ¿Y en qué lugar de la mitocondria? En la membrana, perdón, en la matriz mitocondrial, ahí cuando ingresa al ciclo de Krebs. Ah, muy bien, ya sé más o menos a grandes rasgos a dónde y qué es lo que pasa. De ahí la miro toda la vía completa y puedo sacar información con solo mirarla y digo, este proceso es reversible, aquí hay un proceso irreversible. Seguro que es una barrera energética, seguro que es el que va a traer problemas, este proceso irreversible. Otro reversible, irreversible, muy bien, miro la secuencia. ¿Qué tengo que mirar? ¿De qué parto? ¿Cuál es mi sustrato? De la glucólisis, degradación de la glucólisis. ¿Cuál es el sustrato? La glucosa. Muy bien, a ver, la primera etapa. La glucosa se convierte en glucosa 6-fosfato gracias a la presencia de una enzima, la exoquinasa. Muy bien, dice, esa es la primera etapa. Le estoy agregando un grupo fosfórico, porque fíjense ustedes, la glucólisis es la degradación de la glucosa para obtener ATP. Nosotros hemos visto que la glucosa es energética y la glucosa tiene 6 átomos de carbono, tiene muchos oxidrilos, tiene grupo aldehído, tiene grupo cetónico y de repente usted dice, pasar de una glucosa, ¿cómo hago para generar un ATP? Una molécula altamente energética y es un nucleótido encima. Es un nucleótido. ¿Y un nucleótido qué tiene? Aldopentosa, grupo fosfórico y tiene bases nitrogenadas. Nada que ver una estructura con la otra. Entonces hay que justificar cómo yo, a partir de un hidrato de carbono, cómo mi cuerpo a partir de un hidrato de carbono obtiene un ATP. Entonces me muestra una secuencia de reacciones y me dice la glucosa se fosforila, pasa a glucosa 6-fosfato, esta se isomeriza, se convierte en fructosa 6-fosfato, esta vuelve a fosforilarse
y se convierte en fructosa 1,6-bifosfato y esta se parte después en 2-triosa. Les canté la primera etapa de la glucólisis. Ah, dice usted, ya la partí la molécula, y a todo esto incorporé el grupo fosfato que después yo voy a hablar de generación de ATP. Ah, muy bien. Entonces ya voy orientando, voy mirando y digo, de la glucosa 6-fosfato, una reacción irreversible. Seguro que ahí es una barrera energética. Y no me hace falta grandes conocimientos de decir tengo que hacer químico neto, no, con solo mirar y saber que la flechita va en un solo sentido, ya sabe cuál es el sustrato, cuál es el producto, listo, ya tiene una idea. Entresaca los pasos claves. ¿A qué se refieren los pasos claves? Justamente usted mira y dice, aquí es irreversible, una barrera energética, acá es reversible, y efectivamente la glucólisis presenta 3 reacciones netamente irreversibles que se convierten en la barrera energética para que un compuesto nuevamente pase de un producto del piruvato, por ejemplo. El piruvato no se puede convertir directamente en glucosa, en la gluconeogénesis, no, tiene que haber un paso alterno porque hay estas barreras energéticas. Para eso se estudian los desvíos en la gluconeogénesis. Efecto de la inhibición del ciclo. Muy bien, ya miré las reacciones, vi cuáles eran las que eran reversibles, irreversibles, la barrera. Ahora me pregunto, ¿y este ciclo, a esta vía metabólica, hay quien la pare? ¿Quién la regula? Entonces, ahí tendré que ver cuál es la regulación de las vías, si será hormonal, serán por enzimas alostéricas, qué es lo que está regulando la vía, es el oxígeno, es alguna enzima en especial, y la vía se lo dice, la vía clarito le dice, esto se regula la glucólisis, se regula por la presencia de la insulina potencia la glucólisis y el glucagón la deprime, listo, me está diciendo una regulación hormonal. Y eso no es que uno se lo invente, está en la bibliografía y es lo que usted por lo menos tiene que saber quién la para y quién la potencia la vía. Listo, les he dado un pantallazo de lo que es, cómo voy a encarar las vías. ¿Cómo hicieron para, bueno, antes de eso, ver que tiene que existir un equilibrio entre anabolismo y catabolismo? Si bien a medida que nosotros vamos creciendo o nos vamos convirtiendo en adultos, lamentablemente las vías catabólicas van siendo mayor que las vías anabólicas, a diferencia de los niños. En los niños o la persona joven predomina el anabolismo o de síntesis y en la etapa adulta de la tercera edad o la edad senil existe predominio de catabolismo. Por eso, generalmente a los niños cuando están en etapa de desarrollo y crecimiento no tiene que faltarle los sustratos. Dicen, este niño está bajo en peso, en talla, por lo tanto no se desarrolló adecuadamente. Claro, no tuvo los sustratos necesarios. O esta persona, generalmente cuando uno llega a la tercera edad, debe procurar tener una buena calidad de vida y ser independiente. Eso implica de que usted no esté postrado en una cama, que no tenga que depender de terceras personas. Lamentablemente los músculos de nuestro cuerpo se van perdiendo. Nuestro mismo cuerpo va consumiendo la masa muscular y los músculos son los que nos permiten arrastrarnos sobre la tierra anexado a lo que vienen a ser los huesos. Y si yo no tengo la parte muscular, obviamente que voy a tener muchos problemas. Entonces, ¿qué es lo que trato de hacer? Restablecer esa vía, potenciar, que no se me pierda la parte muscular, por lo menos que no en su totalidad y que yo me convierta en alguien independiente. ¿Cómo lo hago? Saca la industria farmacológica, ha sacado una gran cantidad de suplementos y dice, usted que está en la tercera edad, consuma y le dan todo el listado. Y dentro de todo tienes razón, porque con los años nosotros potenciamos la vía catabólica y ya no el anabolismo. Entonces es importante mantener el equilibrio. Y en los procesos de enfermedad, ni qué decir. En los procesos de enfermedad hay que sí o sí mantener ese equilibrio. De nada sirve si yo voy, un ratito. De nada sirve si yo voy a la causa, por ejemplo, de un paciente tuberculoso, voy a la causa, le trato de eliminar la bacteria, pero sigue siendo ese cuerpo un caldo de cultivo. ¿Por qué? Porque está desnutrido, porque está con bajas defensas, etc. Entonces, en los procesos de enfermedad hay que tratar de restablecer ese equilibrio que se pierde. Por eso la importancia hoy en día de implementar en los hospitales, en los centros, un
profesional en el área de la nutrición, porque no es lo mismo que usted tenga un paciente, por ejemplo, tuberculoso, a que me hable de un paciente de una postcirugía de vesícula. Ah, la alimentación es diferente. ¿Y quién lo va a decir? ¿Lo va a decir el médico? No. Lo va a decir el especialista en esa área, que es el de nutrición, que estudió 5 años, al igual que usted, simplemente para contar las calorías, para saber qué nutrientes son los que están presentes en diferentes tipos de alimentos y cuáles son los necesarios para restablecer nuevamente el equilibrio energético entre anabolismo y catabolismo, para que vean la importancia. ¿Cómo se descubrieron estas vías metabólicas? Estas vías metabólicas simplemente hacía grandes rasgos, esto no tiene más relevancia, y se hicieron marcadores o bagajes, porque si usted me dice, ¿cómo hicieron para saber la cantidad de vías metabólicas? Hicieron un marcaje de los diferentes sustratos y a ver qué es lo que sucede, en qué lugar se sucede. Claro que esto generalmente se da en diferentes estudios, ya sea en tejido, se presenta por grandes tecnologías, la espectroscopía de resonancia nuclear magnética, etcétera. Fíjense, no se olviden que detrás de todos estos procesos de investigación ya existe un comité de bioética, que es el que justamente ahora hay tanto en boga con respecto a la vacuna. Si se están cumpliendo, si están trabajando los comités de bioética, eso implica que qué riesgo voy a tener yo con respecto a qué riesgo el hecho de consumir, el hecho de qué es lo que pasa. Entonces, eso es lo que hacen. Se hacen estudios, por ejemplo, en animales, en órganos, cortes de tejidos, etcétera. Así se descubrieron las vías metabólicas. ¿Cómo se regulan las vías? Ya para terminar, lo último. Las vías metabólicas se regulan principalmente mediante, rápido, hormonas, enzimas alostéricas, y por retroalimentación. ¿Qué quiere decir por retroalimentación? Retroalimentación quiere decir que la misma cantidad de sustrato, la cantidad de sustrato que exista o de producto me va a proveer. ¿Cómo yo voy a tener una vía de glucólisis? Por ejemplo, una vía de glucólisis si no tengo el sustrato. O llega un momento que tengo tanta glucosa, genero tanto piruvato y la misma cantidad de producto me frena. Una de las primeras enzimas, que por eso se llaman, por ejemplo, reguladoras. Entonces yo tengo que separa la vía metabólica y se potencia otra. Entonces, ¿cómo se regulan las vías? Mediante hormonas, enzimas alostéricas, concentración de sustrato y concentración de producto. Eso se llama retroalimentación. Entonces, con esto concluimos, ahí está el control hormonal. Concluyo esta unidad que era bastante cortita. La siguiente semana, el siguiente jueves, que es 21, 28 y 4, tengo para avanzar hidratos de carbono. Creo que me alcanza el tiempo más que suficiente. Y cosa de que entremos hasta el día ya 9 de febrero a nuestro tercer parcial y el primero nuestro examen de laboratorio y el 17 concluimos. Listo, muchachos. Entonces, terminé una maratón, pero me nivelé con el otro grupo para en caso de que tengamos en algún momento que cursar los dos grupos juntos por algún factor. ¿Está bien? Listo, entonces nos vemos la próxima semana. Chao.